Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Este es el encuentro número 2, el que tiene que ver con nuestra clase de Proyecto 1. Hoy vamos a hablar de lo que es el marco teórico, el marco referencial. Entonces, vamos a entrar en esta dinámica. Un saludo para ti, que me estás viendo al otro lado del ordenador. Y bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra reunión. Voy a quitar el video un momento para poder facilitar o flexibilizar, digamos que el proceso de la clase. Entonces, vamos a entrar a conceptualizar o dar una referencia a lo que es lo que constituye nuestro encuentro de hoy. Entonces, tenemos que el marco teórico o el marco referencial, que es el gran marco o el gran soporte de la investigación, comprende varios elementos. El primero es que se ha hecho una revisión de unos trabajos, de unas investigaciones, de un problema de estudio anterior. Esto quiere decir que para dar este paso se necesita haber antes realizado una contextualización. Esto nos lleva a una ubicación, y es que la primera fase que tenemos entonces en este marco es unas lecturas previas de investigaciones, de trabajos anteriores y un conocimiento del contexto donde vamos a ubicar, donde se va a posicionar la investigación. Dependiendo de la naturaleza del trabajo o de la tesis, en este caso, el marco teórico o el marco referencial puede comprender aspectos teóricos conceptuales, legales, situacionales o contextuales de la realidad, del objetivo o del objeto de la investigación. Entonces, tenemos que, digamos que este es el corazón de la investigación. Ahora, ¿cuál es la función de esto? Es decir, ¿por qué tenemos que hacer un marco teórico y cuál es la función de esto dentro de la investigación? Bueno, entonces aquí tenemos algunas pautas que nos ayudan a entender cuál es la función de este marco teórico, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el marco teórico o el marco referencial primero nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, ¿cierto? Es decir, otras investigaciones, digamos que no alcanzan a abarcar lo que se pretende. Generalmente cuando uno comienza una investigación, uno parte de algo, de una respuesta que no se ha dado, ¿cierto? En el caso de tu investigación, por ejemplo, partes del hecho de que eh, la producción de texto filosófico es complicada, no se da una producción de texto, partimos del hecho de que el estudiante de los grados décimo y 11 no tienen un contacto ameno o amable con la lectura filosófica, por ejemplo, y por tanto los procesos de escritura se vuelven complejos. Entonces partimos de que hay, digamos que, preguntas, inquietudes o cuestiones que otras investigaciones no han resuelto, ¿cierto? El segundo, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En las investigaciones, sobre todo cuando uno está en esta experiencia, es muy fácil perder la ruta, es muy fácil perder el norte. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo como experiencia personal, estaba haciendo una investigación sobre la educación sentimental en un autor, en Julián Marías, por ejemplo, y comienzo a profundicé, digamos que tanto que el objetivo de mi investigación se desvió. Entonces me tocó regresarme, ¿cierto? Es decir, terminé yéndome por otro lado que no había esperado irme. Entonces, generalmente, cuando hay un marco conceptual o un marco teórico clave, lo que hace es, digamos que, de alguna manera, direccionar y evitar que se eh, desvíe la investigación. Un tercer punto es ampliar el horizonte y guiar al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Eso también es otra de las tentaciones, ¿cierto? Tenemos un planteamiento, en este caso vamos a investigar sobre el diario filosófico, sobre el impacto del diario filosófico como una herramienta pedagógica, por ejemplo, en el desarrollo del proceso filosófico del estudiante y al mismo tiempo como una especie de medio a través del cual se puede desarrollar actitudes de escritura
y de producción filosófica, y podemos terminar entonces yéndonos por otro lado, ¿cierto? O perder ese norte. El marco conceptual nos lo está recordando. El marco nos está diciendo, bueno, este es el objetivo, estos son los objetivos que se quieren alcanzar, esta es la ruta metodológica, este es el camino a seguir en la investigación. 4. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Esto quiere decir que provee de un marco de referencias, eso quiere decir que te va a permitir orientarte hacia cuál es el área de la investigación. Por ejemplo, tu área de investigación es hermenéutica, es filosófica. Por ejemplo, tu área de investigación es cualitativa, ¿verdad? Dentro de ese enfoque cualitativo vamos a tener que hay una línea que es hermenéutica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo vamos a encontrar algunos elementos que son muy propios de las ciencias sociales, por ejemplo, la producción de texto, la contextualización, el conocimiento de la realidad, del área, etc. Y por último, provee de un marco de referencias para interpretar los resultados del estudio. Es decir, al finalizar ese mismo marco conceptual, junto con los resultados de la investigación, te va a permitir hacer una interpretación de la realidad y por tanto te va a permitir modificarla. Cada vez que haya una interpretación de la realidad, vamos a encontrar una manera también de intervenirla, ¿cierto? Esa es como la consecuencia de una investigación. Bien, vamos a hablar de algunos elementos que son constitutivos del marco teórico o del marco contextual. Estos elementos algunos son opcionales, generalmente están presentes, pero otros tienen un rigor que no, es decir, que no puede cambiar aquí. Por ejemplo, las consideraciones generales, pues eso lo piden algunos, ¿cierto? Es decir, hay algunos trabajos que pretenden tener unas consideraciones generales, es decir, un preámbulo de la investigación. En este caso, nosotros tenemos es una introducción que nos va, digamos que, a llevar en un primer momento hacia lo que se va a hacer. Es decir, la introducción te permite, como su misma palabra lo indica, meterte, introducirte, llevarte al primer paso del camino de la investigación. El segundo elemento que es fundamental para todo tipo de investigación y no es opcional, es obligatorio, son los antecedentes de la investigación. Algunos le llaman el estado del arte, pero los antecedentes son las investigaciones, los trabajos, los artículos, los intentos de estudio del tema que tú has elegido. Ahora bien, yo creo entender que en los antecedentes de tu investigación ha sido más bien poco lo que se ha empleado para hablar del diario filosófico, ¿cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan antecedentes para hablar de lo que es el diario como una metodología de estudio. Por ejemplo, el diario como una metodología de estudio psicológico. Es decir, en psicología, por ejemplo, el diario ha permitido, digamos que el conocimiento de la realidad psíquica de la persona, del paciente en este caso, y también a partir de allí una intervención, por ejemplo, psicológica, ¿cierto? El diario como objetivo filosófico, literario. Muchas de las obras, por ejemplo, la literatura, han sido escritas en forma de diario. Piénsese, por ejemplo, y es una cosa muy particular, el diario siempre está relacionado a la juventud, ¿no? Es decir, es muy extraño el adulto que lleva un diario, ¿no? El diario siempre está relacionado con los jóvenes, está relacionado con los adolescentes. Por eso la figura del diario encaja muy bien en la formación filosófica de jóvenes que están entre los 14 o 15 años y los 18, por ejemplo. Entonces, el diario es un registro que a nivel de la literatura es muy importante. Piénsese, por ejemplo, en obras de la literatura escritas en forma de diario, por ejemplo, como Las desventuras del joven Werther de Goethe, por ejemplo. Es un libro, es una novela escrita en forma de diario. Por ejemplo, ese estilo también lo tiene en algunas partes Margaret Yourcenar, que es una escritora francesa, bueno, belga francesa, en su obra, por ejemplo, Adriano, las memorias de Adriano, por ejemplo. Bueno, digamos que sí hay unos antecedentes para hablar del diario,
pero no necesariamente filosófico. Muchos de los grandes escritores llevaron diarios filosóficos. Por ejemplo, Hannah Arendt tiene un texto que es un diario filosófico. Y también encontramos diarios filosóficos en grandes autores de la filosofía, cuyo fin, por ejemplo, hay un diario de los tiempos de la juventud de Ernst Bloch, que también podría servirte como referencias, ¿no? Es decir, los escritos de la juventud de Ernst Bloch. Yo creo que debo tener ese texto en PDF. Bueno, al final podemos hablar para enviártelo, porque te puede ayudar, ¿cierto? El diario, el texto de Ana Frank, no, de Hannah Arendt, perdón, hay un diario, bueno, el diario de Ana Frank, que es una que también hace parte de la literatura, ¿no? Y que creo que podrías darle una lectura y lo encuentras fácil en internet. El diario de Hannah Arendt, ese es el que creo que no está público en internet, porque probablemente es una traducción del alemán, no estoy seguro. Pero bueno, se puede averiguar y se puede conseguir en la biblioteca virtual. Esos son de los antecedentes históricos, los antecedentes de la investigación son previos, son fundamentales y no son reemplazables. Algunos sí son reemplazables, como en el caso del tercer punto, que son los antecedentes históricos. Ahora, una investigación probablemente como la tuya no va a necesitar antecedentes históricos. Es decir, no es importante. No nos interesa hacer una monografía sobre el desarrollo histórico del diario, entonces no lo vamos a necesitar, ¿cierto? Hay unas reseñas organizacionales propias de las investigaciones colectivas, tampoco lo necesitamos en este momento. 5, bases teóricas o fundamentos teóricos, es opcional. Se emplea, por ejemplo, en investigaciones que tienen que desarrollar conceptos específicos. Por ejemplo, en psicología, los fundamentos teóricos son muy importantes. Algunas veces en sociología, en las investigaciones sociológicas también. Probablemente en la investigación nuestra, cuando hablo nuestra, estoy hablando de tu investigación, necesitamos solamente algunos cuantos, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de diario, el concepto de producción de escritura, tal vez el concepto de hermenéutica, como interpretación, por ejemplo, que estará implícito dentro de la metodología que vas a implicar, ¿cierto? Sistemas variables son específicos y son muy importantes, sobre todo en investigaciones de tipo cuantitativas, ¿cierto? Muy propias de la estadística. En el caso de nosotros, no será una investigación estadística, sino que será una investigación de carácter histórico, hermenéutico, y bueno, no necesariamente histórico, sino eh, escriturístico, por ejemplo. Entonces, eso hace que no empleemos sistemas variables. 7, operacionalización de las variables, es decir, interpretación eh, de información, que tampoco lo vamos a hacer no al estilo matemático, no. No con estadística, sí vamos a hacer algunas interpretaciones, desde luego, eso hace parte de los resultados, pero estará dentro de la configuración, ¿cierto? Bases legales es opcionales, sobre todo para investigaciones, por ejemplo, de derecho, investigaciones que tienen que ver con sentencias judiciales, investigaciones que tienen que ver con mercadeo, por ejemplo, o con otro tipo de elementos, son muy importantes las bases legales. Y por último, como un punto 9, tenemos la definición de términos básicos. Es importante, no es específico, no es obligatorio, pero es importante porque le puede dar un cuerpo al trabajo. Es decir, si estamos hablando, vamos a poner un ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, a nivel de el impacto de la literatura o del texto literario en la producción filosófica, por ejemplo. Entonces vamos a tener unas definiciones claras, por ejemplo, el tipo de literatura que vamos a emplear, los tipos de impacto. Eso implicaría tener una definición de términos para poder saber a qué atenernos en este proceso o en este desarrollo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos entonces lo que es el gran marco teórico referencial. Creo que está eh, especificado en 3 grandes bloques que nos ayudan a definir lo que es el grueso de la investigación, que es el marco teórico referencial. Entonces, primero, la investigación a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido
pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. Es decir, uno nunca parte una investigación de cero. Uno nunca investiga a partir de la nada. Siempre hay un referente a tergo, atrás, a la espalda. Siempre hay algo que está allí y que no se ha intervenido tal vez de manera directa o claramente. Por eso el marco referencial de la investigación hace referencia a los antecedentes. El segundo, el marco teórico, ahí está mal escrito, es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno y o diferentes autores, en el caso tuyo por ti, que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación. Es decir, son las razones investigativas a través del cual se soporta, se sostiene y no solamente se sostiene, se enmarca la investigación. Y por último, el marco conceptual, que es la diferenciación de ideas en el cual el investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo a su marco teórico, conceptos involucrados en las variables de la investigación, ¿cierto? Entonces, este va a ser el conjunto de conceptos, ideas, máximas, razones conceptuales que van a darle cuerpo a la estructura del marco teórico, ¿cierto? Bueno, estas son algunas recomendaciones, son unas preguntas que me parecen muy claves que vamos a analizar juntos y que nos van a definir prácticamente, nos van a orientar hacia dónde se debe dirigir la investigación, ¿cierto? Entonces, lo primero es, una primera pregunta es, cuando se va a construir este marco conceptual, tiene que ver, por ejemplo, con la revisión adecuada de la literatura. Entonces, una primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Es decir, del paquete. Existen tres tipos de fuente, ¿no? Una fuente primaria, una fuente secundaria y una fuente terciaria. La fuente primaria son las grandes investigaciones, los grandes textos, los grandes argumentos que nos sostienen, sirven de base de lo que va a ser la investigación, ¿cierto? Entonces, es una pregunta que uno se debe hacer. Bueno, la primera pregunta, ¿se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Es decir, sí he revisado yo por lo menos unos 4 textos básicos en relación al tema de investigación con otras fuentes adicionales. Por eso el ejercicio que aparece en plataforma para la construcción de lo que es el estado del arte o los antecedentes de la investigación, pues tienen este carácter de revisión adecuada de literatura. 2. Se acudió a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por términos de computadora o de la universidad. Se pidieron las referencias de por lo menos 5 años atrás, 5 investigaciones atrás. Esto es interesante. Es decir, ¿qué hay en los 5 últimos años en las bases de datos sobre investigaciones parecidas a lo que yo quiero investigar? En este caso, a la producción, al impacto del diario filosófico. Esto es importante, ¿cierto? Por lo menos de 5 años atrás, es decir, ¿qué se ha hecho en los últimos años frente al tema del diario? Probablemente, y hasta el momento en el rastreo que has hecho, no has encontrado mayor cosa. Esto quiere decir que es un campo virgen y que es un campo en el cual, aunque no hay, digamos que referencias directamente a la producción del diario filosófico, sí hay diarios filosóficos. Es decir, no es exclusivo el tema, pero sí a nivel de investigación. ¿Me hago entender? Es decir, el tema ya existe, pero no como una inquietud investigativa, sino como una herramienta de producción de texto filosófico o literario que algunos autores han empleado para desarrollar sus tesis. Entonces, creo que eso tiene un valor importante. Volvemos al tema, los diarios de filósofos como Hannah Arendt, por ejemplo, el diarios en la literatura como el diario de Ana Frank o Las desventuras del joven Werther, etc. Bueno, se consultaron por lo menos 4 revistas científicas que suelen tratar el tema que nos interesa. Entonces habría que mirar a ver, bueno,
qué revistas científicas, cuando hablamos de científicas estamos hablando también de revistas filosóficas, no solamente son no ciencia en el sentido positivo, sino ciencias en el doble sentido, ¿no? El sentido humanista también y en el sentido eh, 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 positivo. Entonces, esto cabría la pena hacernos la pregunta, bueno, hemos hecho este rastreo, hemos hecho esta investigación, más o menos 4 revistas científicas, que yo creo que vale la pena hacerlo. Bueno, otra pregunta. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema, buscamos libros sobre el tema, al menos en 2 buenas bibliotecas, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros tenemos el acceso a la biblioteca virtual de la Universidad de Santo Tomás, donde yo creo que puedes pedir el diario filosófico de Hannah Arendt, por ejemplo, para que te llegue a la universidad y de allí tomas los elementos que requieres. Bueno, no sé si de pronto la biblioteca en la normal de Río de Oro, por ejemplo, te puede brindar algo, sobre todo en el campo de la literatura, o la biblioteca municipal, o la biblioteca, bueno, en fin, no sé qué otras bibliotecas hay. Y por último, consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Esto es interesante. Supongo que ya lo has consultado con algunos profesores, con algunos maestros de la clase, con compañeros de trabajo, si alguno ha hecho algún tipo de investigación parecida, por ejemplo, o si aparentemente no existen referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas, filmotecas, escribimos a alguna asociación científica o a la universidad misma, por ejemplo, del área dentro de la cual se encuentra enmarcado el problema. Bueno, estos son tareas para comenzar a hacer, ¿no? No necesariamente tienen que estar hechas ya, sino que son tareas que podemos hacer en, en relación a la, al, digamos que a la variable del trabajo, ¿no? Entonces, nos queda creo yo, claro cuáles son las preguntas que tenemos que hacer para poder, digamos que desarrollar este primer paso, que es este segundo paso, que es el marco conceptual, ¿cierto? No sé si tienes en este momento algunas preguntas o algunas inquietudes que podamos entonces discutir en estos 10 minutos que nos quedan de grabación para subirla previamente. Terminados los 10 minutos se nos cae la llamada, pero yo vuelvo y te contacto para que si no han quedado claras las dudas, entonces, y luego cuando suba el video, te mandaré también el enlace para que tengas, digamos, que la presentación de lo que hablamos hoy. No sé, preguntas, inquietudes, puedes ahora sí activar tu micrófono muy bien, para oírte. Profe, en la tutoría pasada nosotros hacíamos pues un rastreo acerca de cómo también iba el proceso de investigación. Sí, Sí, entonces dentro del marco teórico nosotros pues pusimos algunas pautas en las que podríamos nosotros, sí, claro. colocar dentro del marco teórico. Entonces decíamos que los procesos de lectura, ¿no? Los procesos de lectura y escritura, cómo han influenciado en la lectura, cómo esos procesos de lectura influencian en la cultura, ¿no? Porque pues el contexto, teniendo en cuenta el contexto donde se va a realizar la investigación, pues no hay una cultura de lectura dentro de allí, ¿no? Entonces Exacto. sería importante pues abordar eso, ¿no? Que por qué no se lee en el sector campesino, porque no hay una cultura de lectura en estos sectores, ¿no? También pues poniendo en consideración de que se carecen de las herramientas, ¿no? Como de los libros y en fin, entonces eso pues atrae un poco a que no se incentive la lectura en este lugar. Sí, pero es allí donde está la escuela, ¿no? En el caso, en la vereda donde estoy laborando, pues es la escuela el único motor donde se lee, Ujú. ¿no? Y es por la escuela, sí, que es el único factor por lo que los estudiantes leen.
Entonces allá hacíamos una aclaración de cómo de qué estrategias podríamos también nosotros emplear para la lectura, ¿no? Entonces es allí donde viene el trabajo del diario, Sí, que gracias a sus implicaciones pues dimos bien con el tema, ¿no? Porque pues ajá, estaban ideas muy sueltas, pero entonces lo concretamos en cómo desde el diario filosófico se adquieren todas esas herramientas, ¿no? Para uno leer y escribir de una manera mejor y sobre todo en el caso de nosotros de la de filosofía, cómo se entiende la filosofía desde un contexto oral y un contexto escrito. Entonces, la pregunta que yo tenía frente, más allá de la explicación que nos dio hoy del marco teórico es, no sé si usted me pudiese dar más adelante o algo como un ejemplo de marco teórico que lleva, o sea, como, cómo sí, se redacta, si tiene algunos lineamientos para redactar el marco teórico. claro que sí. Bueno, hay dos elementos para comentarte lo que me acabas de decir. Lo primero es que es importante que tengas en cuenta que la escuela donde se está haciendo la investigación es prácticamente el núcleo cultural de la región. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Es decir, la escuela, es decir, casi que el lugar social, el lugar de reunión, el centro de la cultura de ese lugar donde estás haciendo la investigación es la escuela. Eso es importante y creo que eso tiene que quedar dentro de la redacción de la investigación, ¿cierto? Es decir, la escuela como centro de cultura de la región, el lugar donde estás haciendo la investigación. Dos, las dificultades de producción de texto también tienen que ir en el marco conceptual, ¿cierto? Es decir, ahora, frente a la pregunta de cuáles elementos conforman la redacción del marco conceptual, bueno, yo te podría decir que luego de haber definido el objetivo general y los objetivos específicos, que es, voy a cerrar el video porque está molestando la conexión, luego de definir, ¿cierto?, cuáles son los elementos que tienen que ver con el desarrollo de los objetivos, el gran objetivo general y los objetivos específicos, pues es necesario comenzar a redactar, por ejemplo, lo que es la justificación. La justificación es uno de los elementos que constituyen el marco conceptual. ¿Qué es la justificación? La justificación son el conjunto de párrafos que van a dar razón de por qué la investigación que estás haciendo es importante. Es decir, son las razones por las cuales es importante hacer o poner en práctica un diario filosófico para poder, como elemento de educación, de producción de texto, etcétera, ¿cierto? Entonces es importante. Antes, previo, una introducción. La introducción, ¿qué es la introducción? La introducción es el abrebocas, ¿no? Es la antesala de lo que se va a justificar. Entonces, ¿cómo son los elementos de redacción de una introducción? Bueno, los elementos de una introducción la redacción de una introducción parte de lo general a lo particular, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y es que el ejercicio es, vamos a introducir la investigación tuya, ¿cierto? Entonces, es importante para introducir hablar del lugar. Vamos a hacer una referencia al lugar. En la escuela, en la institución educativa San Pablo, ubicada, por ejemplo, en la región, en el lugar tal, se lleva a cabo una investigación sobre tal cosa, ¿cierto? Las condiciones sociales, económicas de la región son estas, ¿cierto? Eso es importante que quede allí. Es decir, que uno llegue y comience a leer e inmediatamente se vaya abriendo la puertecita de lo que probablemente va a ser la investigación, ¿cierto? Em, en el caso, por ejemplo, de lo que hace parte del estado del arte o los antecedentes que son muy importantes en la investigación, eh, es importante ir primero la identificación de cuáles son esos antecedentes, citarlos en el sentido de que eh, los antecedentes son un rastreo un poco, digamos que plano, en el sentido de que debe ser muy claro
muy directo sobre las fuentes de investigación. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los 5 textos que encontramos, ¿cierto? Las 5 investigaciones que encontramos. Bueno, entonces encontramos, por ejemplo, que a nivel de la literatura hay, te voy a poner un ejemplo, hay referencias al diario como herramienta de desarrollo de la escritura. ¿Quiénes la emplearon? Bueno, la emplearon los filósofos como tales, por ejemplo. Muchos filósofos tenían diario. El primero de todos, que pues, por lo menos que uno reconoce en la historia, San Agustín. El libro Las Confesiones es un diario, no filosófico, no directo. Bueno, en San Agustín se mezcla todo, ¿no? Filosofía, teología, pero por ejemplo, Las Confesiones son un libro de carácter biográfico, de carácter como de diario, no propiamente un diario, pero es el primer ejercicio de escritura autobiográfica, ¿no? Donde San Agustín habla de sí. Ese es un antecedente, por ejemplo, a nivel histórico. Otro antecedente a nivel de la literatura, bueno, te hablaba, por ejemplo, de las desventuras del joven Werther como una especie de trabajo, como una especie de instrumento literario para hablar del día a día, ¿cierto? Hay otros, Demian, por ejemplo, de Hermann Hesse, es una obra que también tiene un carácter de diario. Las memorias de Adriano, por ejemplo, hay elementos que son biográficos, que son como de un diario, donde te van poniendo fechas, lugares, impresiones del lugar, etcétera, ¿cierto? Todo eso a qué apunta a un primer punto, y el punto es que hay unos antecedentes que se han empleado en la literatura y en la filosofía. Luego puedes encontrar en filosofía, por ejemplo, que Rousseau llevó diario, que Ana Arendt llevó diario, que también hay un diario de los tiempos de la guerra que nos permite tener una radiografía de cómo era la situación, por ejemplo, que lo tenemos en el diario de Ana Frank. Es decir, ya hay un antecedente allí, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en el caso de los filósofos que tenían diario, ¿cuál era la función de eso? Eso va a quedar específico en los antecedentes, ¿cierto? Eh, Luego, otras investigaciones que tienen que ver, bueno, el ejercicio del diario, por ejemplo, en, en el desarrollo de las clases o en el desarrollo de las investigaciones, es decir, el diario de campo. El diario de campo es una forma, no de diario filosófico, pero sí de rastreo de información. ¿Qué es el diario de campo? El diario de campo es un compendio de observaciones que se hacen durante la práctica pedagógica, por ejemplo, o durante la práctica de investigación. En el día de hoy se encontró que los estudiantes del grado tercero aprendieron las matemáticas, por ejemplo, a partir del juego, qué sé yo, la gallinita ciega. Bueno, esto es una especulación, ¿no? Es un sinsentido. Lo que pretendo es que sí han habido unos antecedentes, ¿cierto? Entonces, esas informaciones que has buscado sobre los usos de los diarios va dentro de esos primeros antecedentes, ¿cierto? Ahora bien, si has encontrado, por ejemplo, artículos científicos, artículos de revistas donde hablen de esto, también van a ir. Entonces, el artículo titulado tal presenta un trabajo donde se habla o se especifica del uso del diario, por ejemplo, en estudiantes de tal y tal cosa. A nivel de la psicología, por ejemplo, la doctora fulanita de tal habla de que la importancia de llevar un diario personal para encontrar a manera de insight o de autoexploración, etcétera. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es encontrar, digamos que los elementos que nos van a permitir encontrar cómo se consigna eso en el texto. Pues en tercera persona, por ejemplo, eso es una ley que vamos a tener siempre presente, siempre vamos a escribir en tercera persona, siempre vamos a ser muy respetuosos de las referencias, vamos a tener muy en cuenta los autores y las especificaciones del texto, es decir, vamos a tener incluso esa información se puede buscar, ¿no? Es decir, hay referencias a los textos. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner la referencia, por ejemplo, de Gilles Lipovetsky, por ejemplo, en su libro, qué sé yo, El Imperio el Efímero, entonces vas a hacer una referencia, ¿es cierto? Gilles Lipovetsky aborda el tema, por ejemplo, de la moda en este libro, ¿cierto? En esta referencia. Pues desde luego basados en el diario o en el tema del diario filosófico. Es como para poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, redactado en tercera persona, tener en cuenta los autores,
el contenido de lo que dice el libro o el texto, eso es claro tenerlo. Y si el texto elabora un concepto que es novedoso, que tiene innovación, hay que especificarlo. Por ejemplo, el tema de Ernst Bloch sobre su diario de juventud, que permite hallar los primeros, por ejemplo, los primeros acercamientos del filósofo con el marxismo, por ejemplo, ¿no? O con el psicoanálisis, que esto es una cosa muy particular, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno estudia a Ernst Bloch, uno no puede entender a Ernst Bloch, por ejemplo, solamente desde el marxismo, también hay que entenderlo desde el psicoanálisis. Entonces, el diario también es un instrumento que no solamente permite descubrir una condición biográfica o terapéutica, sino que también permite convertirse en una herramienta para la producción de texto literario o filosófico. En fin, eso en el caso de los antecedentes, ¿cierto? Luego, en el caso de la estructura conceptual o del marco conceptual, pues los conceptos que has empleado puedes definirlos a partir de diccionarios especializados, ¿cierto? De definiciones de autores de la web correctamente citados, ¿verdad? Eh, Dentro de la estructura, ¿cierto? Ahora, cuando llega el tema de los análisis de resultados y de las conclusiones, cómo se redacta de igual manera en tercera persona, la investigación arrojó que el empleo, por ejemplo, del diario filosófico en los estudiantes del grado décimo de la institución educativa San Pablo permitió el desarrollo de las competencias de escritura, por ejemplo, que contempla el Ministerio de Educación y que exigen tal cosa. Esto facilitó el proceso debido a que los estudiantes escribían mucho más fluido, los estudiantes tenían la posibilidad de adentrarse en el tema, los estudiantes tenían la manera de realizarlo con una mayor eficacia y rapidez que en otros tipos de contextos, por ejemplo. Dos, dentro de la investigación se encontró, se halló, que los estudiantes prefieren hablar en el diario filosófico más de cosas personales y de carácter biográfico que de cosas que tienen que ver con el entorno, por ejemplo, o lo contrario, ¿no? Es decir, son cosas que se van descubriendo y que se van escribiendo en los resultados, por ejemplo, en el caso, o en las conclusiones. Al finalizar la investigación, no nuestra, sino la investigación, se hallaron los siguientes, o se encontraron los siguientes hallazgos. Eh, el proceso de socialización del diario filosófico tuvo algunas dificultades debido a que los estudiantes, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Debido a que los estudiantes presentaban dificultades para hablar de cuestiones íntimas o personales. Eso puede ser una posibilidad, ¿cierto? Lo cual afectó el desarrollo de la investigación, por tanto, se emplearon otro tipo de estrategias, como cuáles, la lectura individual del diario entre el estudiante y el profesor, por ejemplo, ¿no? Eso es un resultado, es una conclusión también. O todo lo contrario, una de los hallazgos que impresiona o que se destacan en esta investigación es el hecho de que los estudiantes pudieron hablar en grupo de cuestiones personales o biográficas consignadas en el diario filosófico, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser un resultado. Y sería, entonces ¿qué por lo menos me gustaría escucharte a ti, por ejemplo, qué implica eso en la investigación? A ver, ¿cuál sería el resultado, por ejemplo, de eso en la investigación? ¿Cuál sería ese hallazgo? O sea, pues nosotros, de cierta manera, pues tenemos algunas respuestas intuitivas Sí, sí, de claro. cuáles van a ser más o menos el análisis de lo previsto, ¿no? De lo comunicado. Pero a ver, te lo especifico.
Si el estudiante, por ejemplo, tiene la posibilidad de pararse en medio del grupo y leer su diario, claro. ¿qué permitió el diario? ¿Qué fue lo que, o sea, distinto a lo que se pretendía en investigación? ¿Cuál sería la actitud que el diario permitió resaltar? O el ejercicio, o sea, todo eso hay que estar atento, ¿me entendés? En la investigación. Y eso, entonces, Claro, o sea, o sea, el diario no solamente del tema, sino de las cosas que van resurgiendo, ¿no? Por está ejemplo, la participación, la oralidad, de que además de que sea un diario, un instrumento escrito, o teórico, por decirlo así, pues permite que también de manera oral los estudiantes expresen, ¿no? Lo que es escribieron. muy De bien, ahí es a lo exacto. Entonces el diario tuvo un efecto que no se esperaba y era el de la socialización. O sea, no solamente era un diario filosófico, no solamente era un diario para producir texto, sino que también permitió el desarrollo de la socialización, es decir, el diario como un instrumento de socialización colectiva. ¿Me entiendes? Entonces, esto que son los resultados de una investigación que no se contaban, porque de todas maneras, o sea, tú no contabas con, por ejemplo, estamos hablando, como te digo, en el sentido hipotético, o como dices tú, hablando a partir hipotéticamente. de, exactamente, a partir de intuiciones. Este tipo de hallazgos se tienen que registrar. Por eso, algunas recomendaciones para escribir esto. Uno es las notas. Es importante. Hay personas que tienen un programa que se conoce como Atlas T. A mí me parece muy complicado, yo nunca pude con el programa, pero uno sí puede tener un blog de notas. Es decir, tú lo que puedes hacer es especificar, por ejemplo, puede ser en Word, puede ser en Excel, como te quede mucho más fácil. Es que de pronto vas encontrando registros de textos, de pronto vas leyendo un artículo y dices, uy, qué interesante todo esto. Entonces, inmediatamente copias ese párrafo, ¿no? Lo pones en una nota, lo pones el autor, la página web, si es página web, la hora en que lo registraste o el tiempo, ¿verdad? Todo eso lo pones, ¿por qué? Porque cuando comiences la ingeniería del texto, todas esas notas que tiene te van a, exactamente, la vas a insertar y es lo que le va a dar el cuerpo a los razonamientos, o sea, es lo que va a constituir el marco teórico. O sea, digamos que la construcción del marco teórico, no te lo voy a negar, es complicado, es un ejercicio difícil, pero es un ejercicio que implica disciplina, pero es un ejercicio que si tienes las herramientas organizativas, de destreza, te va a ser muy fácil. Es decir, Claro, y eso es también lo que en la estrategia se especifica, ¿no? Porque, o sea, lo que me gustó también es que no hay que estar enviando periódicamente cada entrega, sino que primero se hace un paneo, ¿no? Como unas fichas de lectura, que era lo que usted ahora me estaba diciendo, exacto, de cómo se hace el rastreo y se hace, sí, para luego sí redactar lo que es el marco teórico. exactamente. Y entonces ya con esos elementos la construcción eh, te va a quedar con soporte. Es decir, probablemente muchas investigaciones tengan incluso mucho soporte sin necesidad de las referencias, pero eso no sería científico. Es decir, son las referencias, son el rastreo bibliográfico de investigaciones, de conceptos, lo que te va a permitir tener el cuerpo y poder sentarte a escribir una justificación, por ejemplo. Es decir, cuando uno se siente a escribir la justificación que tiene que tener presente, ¿cómo voy a defender mi investigación? ¿Cómo voy a decir que esta investigación es importante? Eso es importante. O sea, es decir, aquí voy a emplear una investigación tiene un ánimo, una investigación tiene un espíritu, ¿me entiendes? Y ese Sí, que en espíritu, cierta medida es lo que lo hace ser interesante. exactamente. Por eso hacer una investigación de un tema que no te interese y no te apasione sería una cosa absurda, sería una cosa espantosa. Entonces, en estos elementos vas a permitir hacer no solamente las fichas bibliográficas, el rastreo, el mapeo, sino también ir configurando las ideas. Ahora bien, hay algunas ideas que no van a quedar allí. Hay conceptos que vas a desechar. Eso también es claro, ¿cierto? Y probablemente el marco teórico te va a llevar hacia unos derroteros que no habías explorado, no habías pensado. Porque digamos que la investigación
no siempre tiene a ver, quiero decir con esto que la investigación no siempre nos va a llevar a donde creemos que nos iba a llevar, ¿no? Sino que de alguna manera la investigación tiene vida propia. Es decir, nos va a llevar hacia unas realidades que probablemente estaban allí, pero no las habíamos visto, no las habíamos percibido, ¿cierto? Pero lo más importante en este caso es comenzar, que es el primer paso, comenzar con las lecturas, con los rastreos propios, con los elementos, las investigaciones que anteceden a tu investigación, con los antecedentes, con el estado del arte, es decir, con aquellas investigaciones, trabajos previos, artículos que de alguna otra manera están conectados con tu objeto de investigación, que en este caso es el diario filosófico. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, sugerencia? No, sería solo eso. Sería bueno también que, no sé, o sea, yo le insisto mucho en la parte de cómo es la redacción Redacción, en cuanto al diario, en cuanto al marco teórico. exactamente. Es decir, tú lo que quieres es cómo se redacta una justificación, cómo se redacta una introducción, No, no, no. ¿no? Ya como tal, no sé si usted tuviese documentos acerca de eso para hacer una buena redacción del Ujú. marco teórico. Ok, Teórico, sí, teórico. O sea, que va más o menos, si es porque sí, 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 para detalle colocar, pues usted dice que hay que precisar que son lo que es el marco de antecedente, el marco teórico, hay que ser muy preciso en sí, lo sí, que se va a escribir. exactamente. Bueno, sí, bueno, hay unos textos, yo te puedo mandar unos textos, yo creo que hoy mismo por correo. Tengo el diario, creo que tengo el diario de la juventud de Ernst Bloch. Me interesa que leas la introducción. Ahora, si quieres leer el diario, me parece maravilloso, ¿cierto? Sería bueno que consiguieras el diario de Ana Frank. Necesitamos entender la dinámica del diario, es decir, que puede ser incluso un ejercicio de lectura con los estudiantes, ¿cierto? Eh, qué bueno sería que a través de la universidad consiguiéramos el diario de Hannah Arendt, la filósofa de la posguerra, ¿no? Esta mujer hizo unas reflexiones en torno muy interesantes sobre el perdón, sobre la tolerancia, sobre la ética civil, eh, sobre el tema de la guerra, de la maldad, de la banalidad del mal, por ejemplo, es uno de sus ensayos. Y sobre todo, ella tiene un diario filosófico, es un volumen, un libro gordo de petete, se puede conseguir con la universidad, pero lo interesante no es el contenido como tal, es la estructura, que es lo que yo quiero que te familiarices, ¿cierto? Familiarizarte con esa estructura del diario. Y te puedo enviar el texto de Goethe, Las desventuras del joven Werther, es simplemente a nivel de referencia literaria y de una referencia estructural, desde luego. Eso te lo puedo enviar hoy mismo. Eh, quedaría entonces, quedaríamos pendientes de qué aspectos. Ya de un segundo o un tercer encuentro para hablar de redacción, de proceso de escritura, que también lo podíamos abordar, ¿cierto? Porque el proceso de escritura sí tiene un elemento que es muy personal y es tu estilo, es muy importante, ¿cierto? Es decir, Claro. el estilo tuyo tiene que, porque es que esta es tu libertad, ¿no? Pero con unas normas. Por ejemplo, una gran norma, y es un error que cometen muchos chicos, es escribir en primera persona. El diario se escribe en primera persona, la investigación no. La investigación se escribe en tercera persona, ¿cierto? Por ejemplo. Pero sí, yo creo que quedaríamos en ese compromiso. Primero, abordar, enviarte el material y segundo, darte algunos elementos a nivel de escritura para la redacción de esos elementos. Marco teórico. Ujú. Que constituyen el marco Vale. teórico, claro. Listo, prof. Un Bueno, entonces, placer. te mandaré luego el enlace de esta conversación cuando lo descargue inmediatamente y muchas gracias por la atención. Son las Gracias a 11 usted. y seguimos en contacto. Cualquier cosa, ya sabes que a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Entonces, voy a poner un momentito la cámara para despedirme, ahora sí. Adiós.
Que estés muy bien y bueno, seguimos en contacto. Cuídate mucho. Listo, bro. Un Bueno, placer. ok, chao.